Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo Morning Call de Audio Mercados. Arrancamos hoy día 15 de febrero y con la principal referencia que fue ayer la inflación que cayó en Estados Unidos. En este caso supone la séptima caída consecutiva, pero la conclusión que hacen los inversores es que ha caído menos de lo que se esperaba y también que el ritmo de caída está siendo mucho más lento de lo que gustaría tanto a la Fed como a los propios inversores. Va a suponer, por lo tanto, que la Fed va a seguir subiendo los tipos. Eso sí, el lado positivo es que lo va a hacer a un ritmo mucho más lento de lo que lo hizo en el 2022 y ya se empieza a descontar que podría alcanzar el rango entre el 5,25 al 5,5%. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Bueno, en primer lugar nos fijamos en la transición que estamos recibiendo, el crossover que estamos recibiendo desde la sesión asiática hacia la sesión europea, a medida que abren los futuros ya europeos. En este inicio de la sesión Eurex tenemos un crossover negativo en Asia. Shanghai se deja medio punto porcentual, Hong Kong está cayendo un 1,5%, el Kospi surcoreano 1,5% abajo, el Nikkei en Japón 0,3% de caídas y en Australia la SX se está dejando a estas horas cerca de un 1%. Lo más destacado pues ha sido el gobernador del Banco Central de Australia, Philip Lowe, ha dicho que no va a renunciar. Recuerden que ayer se especulaba con dos miembros que se estaban postulando para sustituirle como gobernador del Banco Central de Australia. También ha dicho, en este caso, los comentarios que ha dejado Philip Lowe durante la jornada, diciendo que, en este caso, dice que si se equivocan acerca de la espiral de precios y salarios, los costes serán bastante significativos. Dice que el resultado de la inflación del cuarto trimestre ha demostrado una sólida demanda interna. También ha hablado el primer ministro japonés, Fumio Kishida, tras la elección de Ueda como nuevo gobernador del Banco Central de Japón. Dice que se ha tomado esa decisión después de considerar el impacto que podría tener el mercado. Dice que el Banco Central de Japón debe llevar a cabo los detalles de la política monetaria y que el nuevo gobernador va a mantener una política monetaria adecuada a la luz de la actual situación de la economía japonesa, el nivel de inflación y las condiciones de mercado. Dice que es la mejor persona para poder dirigir el organismo porque es un economista muy conocido y con mucha reputación a nivel global. Y nos fijamos ya en este caso también en la decisión que ha adoptado el Banco Central de China. El PBOC ha mantenido sus tipos sin cambios en el 2,75%. En un comunicado, el PBOC ha dicho que va a mantener la liquidez del sistema bancario adecuado a un nivel razonable y dice que de esta manera va a cubrir completamente las necesidades de las instituciones financieras. También pendientes porque ayer tuvimos esa referencia clave que estaba todos los mercados pendientes de la inflación que se iba a publicar en Estados Unidos y algunas conclusiones que podemos extraer tras ese dato. Por un lado, los traders están capitulando y abandonan, por lo tanto, previsiones y, en este caso, descontando ya esa posibilidad de ver un recorte de tipos por parte de la Fed tras el dato de ayer de inflación y con el dato del NFP que conocimos también hace un par de semanas. También los traders de swaps aumentan, eso sí, las posibilidades de que haya un aumento de tipos de junio en alrededor del 50%, mientras estamos viendo cómo los rendimientos de los bonos, sobre todo los de corto plazo, están aumentando al 5%. Esto la última vez que había ocurrido estábamos en el año 2007. Como decíamos, ayer hubo muchas expectativas con respecto a la publicación de la inflación de ayer. Los mercados esperaban algún tipo de dato que pudiera también desencadenar un posible movimiento de tendencia. Sin embargo, el dato de ayer no ofreció esa evidencia que buscaban los mercados, pero el dato de ayer, que salió por encima de las expectativas, también tiene lecturas positivas, pero también lectura negativa. El número, que en el argot del trading se llamaría un número Goldilocks, un número que no cambia nada ni para bien ni para mal.
y así lo cotizaron los índices. Seguramente el número de ayer de inflación el año pasado hubiera desencadenado fuertes ventas en los índices porque se hubiera traducido en un mayor ritmo o cuantía de subidas de tipos por parte de la Fed. Y ahora los mercados ya descuentan que la Fed va a seguir subiendo los tipos, eso sí, a un ritmo mucho más lento, en 25 puntos básicos en las próximas reuniones. De hecho, lo que se empieza ahora a cotizar es que incluso pueda superar el rango objetivo que se tenía establecido y superar el 5,25 y alcanzar hasta el 5,5%. Sobre todo ello habló ayer diferentes miembros de la Reserva Federal. Por un lado, John Williams, el presidente de la Fed de Nueva York, expresó su confianza en el progreso logrado contra la inflación, aunque decía que todavía quedaba mucho trabajo por delante. Dice que con la política monetaria tienen que restaurar el equilibrio de la economía, reducir la inflación al 2% de manera sostenida. Señaló John Williams varios factores que están complicando la lucha contra la inflación. Por un lado, el crecimiento económico tanto de Europa y como la reapertura propia de la economía de China. También ofreció ayer declaraciones pues la nueva presidenta de la Fed de Dallas, Lori Logan, diciendo que el mercado laboral se estaba manteniendo increíblemente fuerte, con mucha fortaleza. Dice que eleva los salarios y mantiene también la inflación elevada. Dice que la Fed no debería fijar un punto de parada para las concernientes a los tipos, al menos por ahora. Decía Lori Logan que hay que seguir preparados para continuar aumentando los tipos durante un periodo más largo de lo anticipado, sobre todo si ese es el camino y es necesario para responder a los cambios de las perspectivas económicas. Mientras tanto, Thomas Barkin, el presidente de la Fed de Richmond, ofreció ayer también una entrevista en la cadena Bloomberg. Se le preguntó sobre los últimos datos de inflación y advirtió que la inflación va a tardar un tiempo en volver a acercarse al objetivo del 2%. Dice, según la medida preferida de la Fed, la inflación todavía se encuentra en una tasa anual del 5%. La inflación se está normalizando, eso sí, puntualizaba Thomas Barkin, pero está bajando lentamente. Decía que simplemente cree que hay mucha más inercia, mucha más persistencia en la inflación de lo que todo el mundo quería. También habló ayer Patrick Harker, el presidente de la Fed de Filadelfia. En este caso dice que el dato de inflación no ha cambiado su opinión de que la tasa de política tendrá que subir por encima del 5%, aunque cuánto por encima de ese nivel, decía en este caso Patrick Harker, va a depender mucho de lo que están viendo ahora mismo, lo que están viendo ya hoy. Dice, hemos tenido un informe de inflación que ha sido bueno porque está bajando, pero no lo suficientemente rápido. Aún así, Patrick Harker dice que la Fed está probablemente cerca de alcanzar un nivel lo suficientemente alto como para hacer una pausa. Como ven, mensajes de los miembros de la Fed muy diferentes a los mensajes quienes hubiera dejado los miembros de la Fed si este mismo dato hubiera sido registrado el año pasado, 2022. Y también ante el cambio de escenario que el propio Powell en su última reunión de Reserva Federal decía que estamos ya en un proceso de deflación en Estados Unidos. Mientras tanto, ayer ya se hizo oficial el nombramiento de la vicepresidenta de la Fed. Lionel Brainard dejará la Fed a partir de principios de la próxima semana. Quedará vacante ese puesto, por lo tanto veremos quién podrá postularse para convertirse en el nuevo vicepresidente de la Reserva Federal. Brainard, recuerden, va a asumir el puesto económico, el más importante de la administración norteamericana dentro de la propia Casa Blanca y en este caso sustituyendo a John Dees. Nos fijamos ahora en los futuros europeos que vienen pues con ligeras caídas, 0,03 para París, el DAX 0,2 abajo, los Stock 50 se deja un 0,2%, Madrid ligeras caídas de 0,03%, Milán avanza un 0,04% y Londres 0,07% de caídas. También nos fijamos en noticias corporativas. Ayer Airbnb presentaba sus cuentas al cierre de Wall Street, se disparaba en el after hours más de un 11%, ingresos 1.900 millones, se esperaban 1.860, el EBIT ajustado 506 millones, superaba los 435 millones esperados. Heineken, la cervecera, ingresos 28.690 millones de euros, supera los 28.200 esperados. Beneficio operativo 4.500 millones, supera así los 4.410 esperados. El volumen de cerveza orgánica ha crecido un 6,9%, se esperaba en un 6,8%. De cara a la jornada de hoy de trading, pues acabamos de conocer datos importantes, sobre todo concernentes a la economía británica. La inflación se mantiene en enero por encima del 10%, 10,1 en concreto, ha retrocedido con respecto a diciembre 4 décimas, pero
todavía se mantiene por encima de ese nivel psicológico. La mensual también, en este caso sí que ha dado un paso hacia atrás, ha caído menos 0,6%, se esperaba menos 0,4%. La subyacente en el Reino Unido cayendo hasta el 5,8% desde el 6,2% que esperaban. Por lo tanto, datos ahí mixtos, los IPPs también británicos pues mostrando, sobre todo los de salida, un crecimiento del 13,5% cuando se esperaban en el 13,2%. En Alemania se ha publicado el índice de precios al por mayor, 10,6% interanual, por debajo del 12,8% esperados. Además de ello, vamos a estar pendientes de la producción industrial de la zona euro, ventas minoristas, referencia importante a la economía norteamericana. Recuerden que 2/3 partes del PIB precisamente provienen de este mismo dato. Vamos a conocer también datos de la Fed de Nueva York, producción industrial, balanza comercial, discursos hoy esperados de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Tendremos más resultados de, en este caso, de la entidad Barclays, Hargreaves, Lansdowne, Glencore, Cisco, Biogen, Analog Devices, Marathon Oil y también por último Shopify. Que tengan por delante una muy buena jornada de trading.